Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ingenieros, buenos días. Espero que estén teniendo una excelente mañana, todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener una tertulia referente al diseño de los ejes de transmisión de potencia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un árbol, un eje, algunos tipos de concentradores de esfuerzos que se van a presentar y bien, las fuerzas, cómo es que están actuando en estos elementos y demás. Así que, por favor, chicos, espero que estén teniendo una excelente mañana con una bebida favorita, ya sea un mezcal, un tequila, una cerveza o en mi caso un café. Ahorita aquí está lloviendo, en mi casa que es casa de ustedes. Está lloviendo, muchachos, y la verdad está muy ameno para este directo y tenemos aquí un café también a la mano, ¿por qué no decirlo? Así que bien, ingenieros, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy para ver cómo funciona este tema de los diseños de ejes. Así que, listo. Aquí ustedes ya deben de estar viendo la presentación con la que vamos a iniciar. Bueno, de hecho no es la presentación, se llaman diapositivas y solamente son algunas ayudas visuales. La presentación la va a hacer un servidor con mucho gusto, por cierto. Así que bien, vamos a comenzar, ingenieros. Cualquier duda que surja, por favor, a lo largo de esta clase, por favor, háganla saber. Mis alumnos hablen en cualquier momento, porque si levantan la mano a través de Teams, no los voy a poder ver. Solamente hablen y con gusto vamos a estar solucionando estas dudas, que por cierto, van a ser de mucha utilidad para toda la banda que nos está viendo y que va a ver este video posteriormente. Esas dudas que ustedes tienen, seguramente alguien más las va a tener. Así que siéntanse libres, por favor, chicos, de preguntar lo que ustedes gusten. También los que somos muy poquitos, bueno, ya somos 4. Generalmente estos directos son de 2 personas, muchachos. Bienvenidos a todos. También si alguien de la audiencia que está en el directo tiene alguna pregunta, claro que lo puede hacer a través del chat en cualquier momento y vamos a estar aquí al pendiente para ver cómo es que está funcionando y aclarar todas las dudas que vayan surgiendo. Así que bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy con el diseño de ejes para transmisión de potencia. Su servidor Daniel Cahue es quien habla y vamos a dar inicio. Pero vamos a iniciar primero con la pregunta general. ¿Qué es un eje? Y bien, no se preocupen, no vamos a conceptualizar nada, ni tampoco los voy a juntar en equipos de 6 para decirles, a ver, quiero que me elaboren la definición de qué es un eje. Por favor, ingenieros, no estamos en administración, no estamos en psicología, estamos en ingeniería para hacer ese tipo de actividades, creo que no va ad hoc. Así que bien, ingenieros, vamos a comenzar primero con ¿qué es un eje? ¿Y qué es un eje? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir cuando nuestra novia nos pregunte, oye mi amor, ¿qué es un eje? Hay que tener mucho cuidado porque de ello depende no nada más nuestra relación con ella, sino que también depende nuestro prestigio. Cuando sus novias, generalmente ya saben, ¿no? Las de psicología o las que estudian cosmetología o nutrición, también las nutriólogas suelen hacer esa pregunta siempre, ¿eh? Están esperando los cortos en el cine y de pronto, oye mi amor, y a ver, platícame, ¿qué es un eje? Y es momento de que ustedes queden como el mejor novio de todos, o novia desde luego, dependiendo de su situación. ¿Y qué es un eje, ingenieros? Se dice la leyenda, porque de hecho ahorita vamos a ver cómo hay una contradicción y hay diferentes autores que dicen cosas distintas, para que presten mucha atención. Pero bien, cuando nosotros hablamos de un eje, le podemos decir a nuestra novia que un eje es un elemento mecánico que me permite sostener elementos y transmitir potencia. Atención, dije transmitir potencia, mas no aumentar la potencia. Y ahorita vamos a ver por qué uno de los errores más comunes que tienen los estudiantes de ingeniería es el tema de confundir el torque con la potencia. Lo vamos a ver desde luego. Sin embargo, ingenieros, pues presten mucha atención porque acabo de decir algo que algunos autores y algunos puristas del diseño van a decir, profesor, eso que usted dijo es incorrecto. Así que vamos a afinar algunos detalles de este primer concepto que les acabo de brindar sobre ¿qué es un eje? Vamos a ver. Según algunos autores dicen que cuando hablamos de un eje, los ejes solamente sirven para transmitir movimiento y para sostener elementos. En el caso que se muestra aquí en la pantalla,
pueden apreciar que es un eje el cual pues, está sosteniendo a un engrane y seguramente esto que se muestra en la pantalla es una polea, esta segunda ubicación. Este eje prácticamente solamente se está utilizando para detenerlos, aparentemente. ¿Pero qué creen? Que hay algunos autores que dicen no, los ejes, como ya lo dije, no transmiten potencia, solamente sostienen elementos. Quien transmite potencia se llama árbol. Así es, ingenieros. Y no es un árbol porque eso le tienen que especificar a su novia de psicología o a quien les pregunte, o a su novio de educación física que estudia educación física. Deben de dejarle muy claro que cuando hablan de un árbol de transmisión de potencia, este árbol no tiene ni hojas verdes, ni tampoco tiene una ardillita, ni un pájaro carpintero que esté perforando su tronco. Cuando nosotros hablamos de un árbol de transmisión de potencia, ¿qué creen? Es algo similar a un eje, pero ¿cómo lo podríamos diferenciar nosotros? Que dicen algunos autores, los que les digo que son más puristas, dicen, oye, un árbol se caracteriza porque tiene diferentes cambios de sección. ¿Por qué? Porque como transmite diferentes potencias, esto ayuda a optimizar, digamos, el peso potencia que pudiera transmitir o la relación de peso en el eje. Es decir, ingenieros, vean ustedes, si entramos a un concepto ya más puro, nos vamos a dar cuenta de que esto que nosotros tenemos aquí en esta primera diapositiva sería un árbol de transmisión de potencia y lo podemos identificar muy simple porque vean cómo tiene diferentes secciones de diámetro a lo largo de su longitud. Entonces, desde aquí nosotros sabemos que estamos hablando de un árbol de transmisión de potencia. Sin embargo, si nos vamos a la imagen de la derecha, nos vamos a dar cuenta de algo. El eje es totalmente recto. No tiene ningún cambio en la sección y solamente está sosteniendo algunos elementos que podemos apreciar en A, B, C y D. Esa es la diferencia, básicamente, entre un eje de transmisión y un árbol de transmisión. Y por cierto, si ustedes me dicen, maestro, ¿y cuál método o cuál definición podríamos utilizar nosotros? Yo les voy a decir que, si pueden y se acuerdan, de preferencia, vamos a llamarle árbol de transmisión. ¿Y por qué les digo que si se acuerdan, si pueden, si amanecen de buenas? Se los digo, ingenieros, porque resulta de que algunos autores lo manejan como eje y dicen, oye, diseñar el siguiente eje. Y tú ves la geometría y ves que tiene cambios de sección y lo que tú tienes que hacer es calcular los diámetros de cada cambio de sección. Entonces, en ese momento, pues empieza nuestro conflicto, ¿no? Decimos, oye, a ver, espera, ¿estamos hablando de un árbol o de un eje? Y bien, pero bueno, ya depende de ustedes la restricción que quieran adoptar. Nada más, por favor, ingenieros, no me vayan a quemar en leña verde si de pronto digo el diseño de un eje y me estoy refiriendo a un árbol. Sobre todo cuando resolvemos problemas. Aquí en la presentación, sin ningún problema, creo que podríamos llevar y adoptar el concepto de árbol de transmisión de potencia. Así que bien, como les decía, ahorita nosotros ya hemos definido cuál es la diferencia entre un eje y un árbol de transmisión. Pero mucha atención porque, como les digo, e incluso, como dice el título de esta diapositiva, dice configuración de los ejes. Profesor, eso no es un eje, al menos el que está en el inciso B. En el inciso D creo que sí es un eje porque está total, no hay ningún cambio de sección y solamente está sosteniendo algunos elementos. Pero bien, como les digo, vamos a adoptar por ahora solamente ¿cómo decirlo? Pues la conveniencia de decir ejes o árboles es decisión de ustedes, al final de cuentas. Pero bien, existen diferentes configuraciones. Como pueden ver, en esta primera configuración, resulta que estas cruces que nosotros tenemos en los extremos son los apoyos, que generalmente son a través de cojinetes, rodamientos, valeros o no sé cómo los conozcan en sus diferentes países. E incluso también en ocasiones son bujes, los que se ponen en algún... No es muy común, pero sí se ha visto que existan bujes en los extremos de los ejes, desde luego. Sin embargo,
También podemos apreciar de que, y esto es muy común en los autos de combustión interna, de esta configuración, donde tenemos una fuerza en voladizo. Vean cómo prácticamente nuestros rodamientos son estos que están en color rosa y bien, pues estos son los apoyos fijos. Sin embargo, en el extremo nosotros tenemos una polea y esta polea va a ejercer una fuerza. Entonces, esta fuerza, ingenieros, pues hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Por qué? Porque recuerden que esta fuerza me va a generar un momento y por ende va a generar una flexión. ¿Y de qué va a depender el valor, la magnitud del momento o incluso de qué va a depender el esfuerzo? De la distancia que tenga este claro. Recuerden que cuando hablamos de claro, estamos hablando de una distancia que, digamos, una distancia que queda en voladizo. Disculpen si siguen exactamente igual, ingenieros. Pero bien, no pasa nada. Ahorita vamos a ir aclarando ciertos aspectos y con ilustraciones va a ir quedando mucho más claro. Ahora bien, a continuación les presento algunos elementos que nos sirven para sujetar elementos dentro del eje. Porque como ya saben, particularmente si los elementos transmiten potencia, o el eje o el árbol transmite potencia o sostiene algunos otros elementos, pues resulta de que es necesario que nosotros ubiquemos esos componentes para que no tengan movimientos indeseados durante el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es una maravilla porque hay muchos tipos de sujetadores de elementos dentro de un eje, pero mucha atención porque cada uno de estos tipos me va a generar una concentración de esfuerzos distinta en el eje. Así que no podemos abusar y tenemos que conocer a todo este tipo de elementos para que cuando nosotros estemos diseñando nuestro eje, estemos sometiendo y poniendo estos sujetadores de manera óptima, ya que nos vamos a dar cuenta más adelante cómo en ocasiones con poner algunos sujetadores que no concentran tanto los esfuerzos es más que suficiente. Pero bien, como pueden apreciar, ingenieros, aquí nosotros tenemos un árbol. Tiene sus cambios de secciones, que estos cambios de sección se llaman hombros, por si los llegan a ver. Entonces, tiene sus hombros, pero mucha atención porque tiene aquí algunos barrenos. Aquí ustedes los pueden apreciar. Generalmente estos barrenos sirven para colocar este pequeño dispositivo que nosotros aquí en México conocemos como chaveta. Creo que también en toda Latinoamérica, pero no estoy seguro. Así que bien, esta es una chaveta y esta sirve para limitar el movimiento axial de los elementos que tienen los ejes. Pero atención, porque estos pequeños barrenos también podrían servir para montar algunos otros elementos que vamos a ver más adelante. Esta chaveta, como lo habíamos dicho, ¿qué es lo que hace? Nosotros la introducimos en el eje y ya una vez que atravesó el eje en su totalidad, abrimos las patitas. Sin albur, muchachos, sino de la chaveta, no vayan a pensar que el diseñador va a estar ahí. No, abrimos las patitas de la chaveta para que quede totalmente fija. Y de esta manera, ya que queda fija, pues limita el movimiento axial del elemento que está acompañando. En este caso, al ver la configuración de este eje, podemos apreciar cómo aquí hay un hombro y seguramente, pues, de este lado el elemento va a descansar en el hombro, pero de este lado sigue teniendo un movimiento axial. Eso quiere decir que necesitamos una chaveta, ¿para qué? Para que el elemento no se vaya a salir nuevamente. Así que bien, ¿qué otra cosa podríamos apreciar aquí en este eje? Tenemos este tipo de elementos que son collarines de sujeción y son muy simples. A través de este collarín de sujeción, y observen la maravilla de esto, ingenieros. Si nosotros no queremos meterle más concentradores de esfuerzos a nuestro eje, es decir, en lugar de yo hacer este barreno dentro del eje, para yo poner una chaveta y limitar el movimiento de un engrane que pudiera venir aquí, ¿qué es lo que hago? Pues introduzco un collarín como este que se muestra y ¿qué creen? Que al momento de yo darle vueltas a este tornillito, que también se conoce como opresor, entonces, en ese momento, ingenieros, nosotros vamos a fijar
al elemento. ¿Por qué? Porque este collarín se va a quedar unido al eje gracias a este tornillo opresor. Y de este modo, nosotros ya no le estamos introduciendo concentración de esfuerzos a nuestro eje. Sin embargo, mucha atención porque aquí la pregunta del millón es, profesor, ¿y por qué nosotros utilizaríamos una chaveta en lugar de un dispositivo como este, que es un collarín? Y de esta manera, todos vamos a ser felices. Ni vamos a tener más concentración de esfuerzos en el eje, no vamos a calcular sensibilidad de muesca, la fatiga no se va a ver tan afectada y me va a dar más tiempo para salir a pistear o para irme con mi novia al cine. Sí, aparentemente todos seríamos felices si nuestros diseños funcionaran solamente con este tipo de collarines. Pero este tipo de collarines tiene una desventaja, ingenieros. ¿Y cuál es? La desventaja que tiene es que, a pesar de que este tornillito opresor, pues claro que mantiene unido al collarín con el eje, no permite una unión muy sólida o muy fuerte. Entonces, en el momento en el que nosotros, por ejemplo, ponemos algún engrane helicoidal, sabemos que este tipo de dispositivos no va a funcionar. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en mecanismos, y creo que nada más, y lo vamos a ver más adelante aquí nuevamente, los engranes helicoidales no nada más generan fuerzas radiales y tangenciales, sino que también generan fuerzas axiales. Y como este elemento está, digámoslo de alguna manera, a presión, pues entonces, ingenieros, tiene que ser una presión muy grande para poder detener un engrane helicoidal, por poner algún ejemplo. Así que bien, también tenemos otro tipo de sujetadores, como se muestra aquí. Ustedes pueden apreciar cómo el engrane está montado sobre el eje y ¿para qué? Para limitar en este caso no el movimiento axial, sino el movimiento radial, se utiliza este pequeño dispositivo que se llama cuña y esta ranura se llama cuñero. Dije cuñero, no cuñado, muchachos, porque luego si le dicen a otro profesor, oiga, pues a ver, vamos a hacer a mi cuñado, se puede molestar. Entonces es cuñero, inges. ¿Y qué pasa? En el momento en el que nosotros introducimos esta pequeña cuña, ¡pum!, dentro del engrane, entonces en ese momento el engrane ya no va a tener movimiento radial de manera independiente al eje, sino que si se mueve el eje, pues claro que también va a girar dicho engrane. Estas cuñas son una maravilla también, ingenieros. ¿Por qué? Porque me permiten agregarlas para que un engrane pues prácticamente soporte o transmita grandes potencias. Esto es una buena práctica y es una práctica muy común. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque sí, es cierto. Nosotros vamos a poder poner cuñas para mantener a los engranes y limitar ese movimiento radial, pero ¿qué va a pasar? Que vean el concentrador de esfuerzos tan grande que nosotros estamos introduciendo aquí a este eje. Es un concentrador de esfuerzos endemoniado, muchachos. Así que, y lo vamos a ver más adelante para ver cómo es que llega a afectar a nuestro eje. Y vámonos al último sujetador, bueno, al penúltimo sujetador. ¿Cuál es este? Pues, ingenieros, son algunos elementos que generalmente se utilizan para empotrar o para asentar algunos elementos. En este caso podemos ver que el eje es este elemento que se muestra y de pronto se le hace un pequeño cono. ¿Con qué objetivo? Con que entre dentro de este dispositivo y lo vamos a asegurar a través de esta tuerca. Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Esto que les acabo de mencionar, aquí nosotros podemos ver algún ejemplo. Aquí está la chaveta, ingenieros, que les mencionaba, vean. Una vez que ya atravesó al eje, ahora sí abrimos las patitas de la chaveta para que no vayan a ser mal pensados. Espero que esto sea algo más gráfico. Y vean, prácticamente con esto nosotros estamos logrando o estamos limitando el movimiento de esta arandela que aquí se muestra. Bueno, aparentemente es una arandela. Por otro lado, seguramente pueden apreciar aquí un pequeño anillo. Este anillo se llama anillo de retención. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve justamente también para limitar el movimiento axial. Este pedazo de solera
que tenemos aquí, gracias a este anillo de retención, ya no se va a poder mover a lo largo del eje. ¿Por qué? Porque estamos limitando su movimiento axial. Pero atención, yo sé que ya alguien de ustedes seguramente está pensando y va a decir, profe, ¿y cuál es la diferencia entre usar un anillo de retención que limita el movimiento axial y usar un collarín que también limita el movimiento axial? Podemos apreciar que ambos pues no le causan mayor daño al eje. Es decir, no necesitamos poner algún maquinado en el eje para sujetarlos. Pues, ¿qué creen? Que aquí, con el collarín, efectivamente, chicos, vamos a introducir el eje y con este anillo opresor vamos a fijarlo. Pero los anillos de retención no funcionan así. Para que el anillo de retención funcione, Inges, es necesario que nosotros hagamos una pequeña ranura, la cual va a ser la guía para que este anillo no se deslice. Así que, aunque casi no se alcance a apreciar en esta figura, ingenieros, hay una pequeña ranura que está deteniendo al anillo de retención. Sería una maravilla si este anillo funcionara por sí solo, sin alguna ranura. ¡Wow! No generaríamos más concentración de esfuerzos en el eje. Pero bueno, las cosas no suelen ser como uno quiere. A mí me hubiera gustado, no sé, a lo mejor ahorita estar trabajando en el espacio, pero pues algún día, muchachos, algún día sí pasará. Así que bien, cuñas y cuñeros. Vamos a ver algunas características de estas cuñas y cuñeros, porque son muy fáciles de instalar, por cierto, los agrego en contexto, Inges. Cuando nosotros hablamos de cuñas y cuñeros, estamos hablando de este dispositivo, el cual se introduce y limita el movimiento radial de un eje. Déjenme, le doy un traguito aquí al café para inspirarme, muchachos. Ay, con este café y con esta lluvia, con mis alumnos y con la banda, que ya somos 7 aquí en el directo. Venga, muchachos, ahí va. Mi récord era de 2, ya somos 7. Ahí va. Entonces, continuemos. Cuando nosotros hablamos de cuñas, ingenieros, son muy fáciles de instalar y mucha atención. El tamaño estándar es algo clave para su uso. Si estas cuñas ya tienen tamaños estandarizados, eso es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita no les ha tocado incursionar en el tema del diseño mecánico a fondo, ya con algún prototipo que tenga que ser funcional, pero se van a dar cuenta de algo, ingenieros. Se van a dar cuenta que en el dibujo todo funciona, en la simulación todo funciona, excepto en la realidad. Y algo que a mí me causa mucha risa es lo siguiente, chicos. Cuando alguien egresa, que ya seamos ingenieros y de pronto tenemos que llevar a práctica un proyecto, vamos a suponer que hacemos un eje. No, hombre, vamos a hacer el eje más bonito y más maravilloso del mundo y todavía vamos a decir, mira, este eje está bonito, este que se muestra aquí, pero yo lo voy a hacer más porque el mío va a estar pulido a espejo. Ándale. Y luego estas estrías, estas estrías no deberían de ser así, ¿no? Yo le voy a meter le voy a meter rosca porque la rosca es más efectiva. Y luego este tipo de engrane, la verdad no me gustan los engranes rectos, hacen mucho ruido. No, vamos a agregarle un engrane helicoidal para que no haga tanto ruido. Y ustedes empiezan a hacer su eje así muy bonito y de pronto llega el momento y van y dicen, oye, aquí está tu diseño, mira, todo bien, vamos a manufacturarlo. Llegan de pronto al taller y ¿qué creen? No se puede manufacturar, ingenieros. A mí me pasó y fue con un disipador de calor y me dicen, yo iba egresando, tenía un año de haber egresado y de pronto me dicen, oye, yo hice el disipador de calor más bonito del mundo. Yo ya lo quería patentar y decir y afortunadamente no lo hice en ese momento, ya lo hice después, pero en ese momento no lo patentamos porque afortunadamente llegamos al taller y le digo, oiga, vengo a hacer este disipador, miren, ¿cuánto sale? Y nada más se queda viendo el maquinista y dice, oye, pero pues es que no se puede hacer.
No, pues cómo no se va a poder hacer. Dice en una pieza, ¿no? Dice a lo mejor ni en dos ni en tres. Necesitas cambiarle esto, cámbiale esto. Me dijo que le cambiara como 8 cosas. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Pues que al final de cuentas ya no era mi disipador y ya no quedaba como yo lo hubiera querido. Así que bien. Así les va a pasar a ustedes, ingenieros. ¿Por qué? Porque siempre que diseñemos, tenemos que diseñar generalmente con cosas que son comerciales. Esa es una clave y esa es una máxima en el diseño de elementos, chicos. Debemos de trabajar con lo que ya existe. ¿Por qué? Porque si a lo mejor nosotros decimos, oye, poner un cuñero en esta zona es algo bien simple, nada más le pasamos la fresa y listo, pues ¿qué creen, ingenieros? Que si este eje lo ocupan ustedes para manufacturarlo a escala, en lugar de comprar por millar las pequeñas cuñas, les va a tocar construir por millar esas cuñas y va a ser mucho más costoso. Por eso es que es tan importante siempre considerar el tamaño estándar de los elementos. Y para armar y desarmar pues también es sumamente simple, no hay tanto problema con eso. Sin embargo, observen, las desventajas de la cuña es que no retiene el movimiento axial. ¿Qué quiere decir? Que la cuña me sirve para evitar que este engrane gire de manera independiente con el eje. Al yo introducir la cuña, van a girar juntos. Pero, ¿cuál es la desventaja? La desventaja, ingenieros, es que esta cuña, si no tengo cuidado, se puede salir y entonces este engrane va a tener un movimiento axial. Para que presten mucha atención con eso. También, el tema de la concentración de esfuerzos en la cuña es algo que ya les había mencionado y puede llegar a ser totalmente un problema. Después, el tema de las tolerancias también. Recuerden que la cuña debe de encajar perfectamente tanto en el cuñero del eje como en el cuñero del engrane. Si estas tolerancias se sobrepasan, van a pasar dos cosas. La primera, simplemente la cuña jamás va a entrar, ni Dios Padre va a hacer que entre esa cuña en el engrane. O la segunda, ingenieros, probablemente tenga juego. Y si tiene juego nuestro engrane, pues entonces tenemos otro problema adicional porque ya empieza a haber movimiento y bueno, ese movimiento nos va a provocar fuerzas dinámicas y ya no me quiero ni imaginar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y bien, los materiales para los ejes, ingenieros. Vamos a dejar un poco el tema de los sujetadores y vamos a entrarle un poco al tema de los materiales, porque esto también es de suma importancia. Vamos a ver de qué hablamos de materiales de los ejes. Déjenme, le doy un traguito aquí al café para inspirarme, muchachos. Un saludo a toda la banda del chat, a Luis Fernando Martínez. Inge, un abrazo, buenos días. Vamos a ponerle aquí, buenos días. Ahí está. Bien, chicos, vamos a continuar porque esto de los ejes, de los materiales para ejes, es maravilloso. ¿Qué pasa? Resulta, ingenieros, que a mi parecer, los ejes son los máximos exponentes cuando hablamos de fatiga. Así se los digo, ¿eh? Son los máximos exponentes cuando hablamos de fatiga. ¿Por qué? Porque gracias a estos ejes, Inges, están trabajando todo el tiempo con un esfuerzo invertido. Es decir, ¿a qué nos referimos? Y esto de los materiales que les voy a mencionar a continuación es prácticamente por temas de fatiga, ingenieros, que vamos a utilizar algunos de estos materiales y vamos a ver por qué. Primero, imagínense que nosotros tenemos este eje que se muestra a continuación. Aquí ustedes pueden ver que, bueno, aquí está nuestro eje y vamos a suponer que le ponemos una fuerza de flexión hacia abajo, vertical, aquí en el centro. La fuerza es vertical y va hacia abajo. Obviamente tendría a tener una deformación exagerada nuestro eje, sin lugar a dudas. A ver un momento porque tengo que tener la diapositiva para que me permita escribir, si no, no me permite escribir este... A ver, ¿dónde está la pluma? ¿Dónde puedo encontrar una pluma, muchachos? Aquí en PowerPoint. Cuadro...
No, creo que no, no hay pluma, muchachos, no puede ser. A ver, aquí en formas, quiero una forma libre. Pero bueno, si no, no hay problema. Vamos a ver, vamos a imaginarnos que nosotros, ándeles, nosotros ponemos una carga de flexión aquí. ¿Qué va a pasar? Que ahorita el eje, vamos a ver, vamos a ponerle una línea que sea en color azul y esta va a marcar, para que ustedes puedan apreciar, esta línea en color azul va a marcar la parte superior del eje. Listo. Vamos a suponer que nosotros pusimos esta línea en el eje, la pintamos y después en la parte de abajo vamos a suponer que nosotros, bueno, en esta línea sí está bien en color azul, y vamos a dibujar otra línea en la parte de abajo. Y en la parte de abajo, a esta línea, imagínense que está en la parte a 180 grados, ¿eh? Y a esta línea es la línea naranja. Pues bien, ¿qué va a pasar, ingenieros? Que ahorita, cuando la línea azul está en la superficie, el eje más o menos tendría una flexión de la siguiente manera. Tendría una flexión, no así, de hecho, a ver, momento, creo que no funcionó con esta figura. Un momento, ingenieros, porque esto es muy interesante. Nada más que no puede ser. No sé por qué no me permite. Ahí está. Vamos a suponer que el eje tiene una flexión más o menos así, ingenieros, cuando esta carga se aplica. Pero ¿qué va a pasar cuando el eje gira 180 grados? Atención, cuando el eje gira 180 grados, eso quiere decir que esta línea que era azul queda en la parte de abajo y esta línea que era anaranjada queda en la parte de arriba. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues ahora resulta que ¿cómo se flexionaría esta línea azul o esta parte azul? Pues bueno, se flexionaría ahora en sentido hacia abajo. Más o menos algo así, ingenieros. La concavidad ahora iría hacia abajo. Vuelve a girar 180 grados este eje y entonces la parte de arriba queda en la parte, perdón, la línea azul queda en la parte superior, la línea queda en la parte inferior. Y así se va, ingenieros. Va cambiando cada 180 grados la dirección del esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada medio ciclo, ingenieros, estamos teniendo un esfuerzo distinto. Entonces, imagínense, de hecho este tipo de esfuerzo, como lo veíamos en fatiga, se llama esfuerzo repetido, porque tiene la característica de que el esfuerzo en la parte de arriba es el mismo que en la parte de abajo, solamente que arriba seguramente se encuentra compresión y abajo se encuentra a tensión, en función de esta imagen, ¿eh? Y entonces cambia de tensión a compresión, tensión a compresión. Si el esfuerzo es de 100 megapascales, 100 megapascales a tensión, 100 megapascales a compresión, 100 a tensión, 100 a compresión. Y así sucesivamente, ingenieros, es como va funcionando este tema de los ejes. Imagínense la cantidad de veces que cambia de esfuerzos, por ejemplo, un cigüeñal en un carro. Por cada revolución ya tuvimos un esfuerzo de tensión y un esfuerzo de compresión. Y si a eso le agregamos que un carro, por estar prendido solamente, más o menos tiene 3000 revoluciones por minuto, no, a lo mejor menos, unas 1700 revoluciones por minuto, pues imagínense, quiere decir que hubo 1700 cambios de esfuerzo en ese minuto. Ahora cuando, como decimos aquí en México, cuando son patas, que les encanta andar a alta velocidad, pues obviamente esas revoluciones se van exponencialmente, chicos. Y entonces nuestro eje está sometido a tensión, compresión. Y eso es lo que nos va a generar fatiga. Por eso es que yo les digo que los ejes, también los valeros o rodamientos, son los máximos exponentes, ingenieros, para representar la fatiga. Porque es algo endemoniado la cantidad de ciclos a los que están sometidos. Y bien, regresando a los materiales después de que el profe ya empezó a divagar, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué puse ese ejemplo de cómo variaban los esfuerzos en el eje? Ah, pues muy simple. Eso lo hice con el objetivo de que nosotros determinemos qué materiales son los más utilizados en el diseño de ejes. Se van a dar cuenta, mucha atención, son los aceros de bajo carbono, fundiciones de hierro y estos últimos dos
No crean que es algo porque digan, oye, los aceros inoxidables y las aleaciones de níquel, qué bárbaras. Son excelentes para hacer ejes, tienen una gran duración. No, ingenieros. Son por las condiciones en las que pueden estar trabajando. A ver, profe, a ver, ya no entendí. Ahí les va, muchachos. Como los ejes están sometidos a fatiga, a grandes ciclos, ingenieros, pues ¿qué pasa? Que como ya lo veíamos en la unidad de fatiga, nosotros necesitamos aceros de bajo carbono, es decir, aceros que sean muy maleables, porque veíamos que entre más duro era un acero, Inges, ¿qué pasaba? Las grietas de la fatiga, las grietas que se generan cuando se fatiga el material, se propagaban mucho más rápido en aceros duros que en aceros suaves, o como llaman, aceros dúctiles o incluso aceros dulces, ¿no? Pero bien, por eso es que nosotros vamos a hacer los ejes generalmente de aceros de bajo carbono para mitigar un poco el efecto de la fatiga al que pueden estar trabajando. Las fundiciones de hierro funcionan más o menos similar. Sí es cierto, a lo mejor alguien puede decir, profesor, una fundición de hierro no es muy maleable que digamos, no es muy dura. Y sí, pero por las mismas propiedades que tienen, también hasta cierto punto no ayuda tanto o no propicia tanto las grietas que se generan en la fatiga. Por eso, estos primeros dos materiales, digamos que son los más utilizados. Pero vámonos a los otros dos de abajo, acero inoxidable y aleaciones de níquel. ¿Y qué pasa? Que los aceros inoxidables, ingenieros, son muy utilizados en los ejes, pero ¿qué creen? No crean que es porque luzcan bonito o porque a lo mejor vamos a hacer una carnita asada ahí en el eje o porque... No, muchachos. Estos aceros inoxidables son muy utilizados cuando tenemos ambientes corrosivos. Así es. Si por ejemplo lo utilizamos, vamos a diseñar un eje donde el ambiente no es corrosivo, ingenieros, pues claro, 1000 veces y sin pensarlo, vamos a utilizar un acero de bajo carbono, porque me va a dar mayores prestaciones contra la fatiga y es mucho más económico. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a diseñar algún elemento de máquina que está sometido sobre todo a salinidad del mar? Hagan de cuenta que es el demonio, muchachos, la salinidad y la corrosión. Hagan de cuenta que se le aparece el diablo al material, de verdad. Son tan dañinos el tema de la corrosión, de la oxidación y todo lo que ocurre en los materiales que veíamos en la fatiga el elemento que más afecta la fatiga por todo, ingenieros, que era la corrosión. Más que la temperatura, más que la carga. Bueno, primero es el número de ciclos, después viene la corrosión. Es algo endemoniado. Entonces, por eso es que utilizamos o decimos que los aceros inoxidables o aleaciones de níquel, pues también son utilizadas en los ejes. Digamos que es lo más rescatable. No es porque sean una maravilla para mitigar la fatiga, pero es lo más rescatable para que podríamos utilizar en ambientes corrosivos. Por eso es que decimos que más o menos estos 4 materiales son los más utilizados. Ahora bien, vámonos a la potencia, ingenieros, porque este es otro tema. Es cierto que muchos de ustedes, chicos, tienden a confundir la potencia con el torque, y son dos cosas maravillosas, pero son distintas, Inges. Atención, son dos cosas distintas, y vamos a ver por qué. Pero como este tema me encanta, déjenme le doy un traguito al café. Mientras, aprovechen si alguien tiene alguna duda de mis estudiantes, muchachos, si tienen dudas, adelante. La banda que está en el chat, ya fuimos 9 simultáneos. Venga, muchachos, me siento realizado. Gracias, chicos, sean todos bienvenidos y pueden expresar cualquier duda aquí en el chat. Denme un momento, chicos. Ahí está. Bien, muchachos. Vamos a ver esto que es maravilloso. ¿Por qué puse una locomotora? Esto lo hice a propósito, ingenieros. Porque, veamos, vamos a comenzar con el término de potencia desde lo más básico. Cuando nosotros vamos a sacar la potencia,
en un sistema mecánico, pues vamos a decir que la potencia es igual a ¿qué? Pues es igual al torque que va a multiplicar a la velocidad angular. Esto tendría que ser omega, Inges, pero lo voy a representar como W. Entonces, presten mucha atención porque aquí tenemos torque y aquí tenemos potencia. Y cuando les digo a los chicos, oigan, ¿y cuál es la diferencia entre la potencia y el torque? Generalmente siempre me dicen que es la fuerza. Y no necesariamente es la fuerza. Vamos a ver algunos, les voy a poner así como cuando éramos morros, que decíamos, oye, primer acto, segundo acto, y cómo se llamó la obra y eso, así lo vamos a ver ahorita. Primer acto, ingenieros, y siempre se los pongo a mis estudiantes para que esto vaya quedando bien claro. Primer acto, ingenieros. Por cierto, antes de empezar con mis payasadas de actos, no tengo ningún arreglo de engranes. Qué caray. Bueno, no pasa nada. Es que eso del arreglo de engranes es maravilloso porque tienden a confundirlo, chicos. Vean, vamos a suponer, Inges, que nosotros tenemos dos engranes. Vamos a partir de aquí, de la definición de torque. Van a decir, profe, el torque nosotros lo vimos desde preescolar, no es necesario. Sí, chicos, sí es necesario porque no siempre dominamos los conceptos. Así que bien, aquí nosotros tenemos dos engranes, ingenieros, ¿de acuerdo? A este engrane nosotros le vamos a llamar el engrane A. Aquí vamos a llamarle engrane A y a este pequeño engrane nosotros le vamos a llamar el engrane B. Entonces, mucha atención, Inges. Cuando este engrane B es el impulsor y A es el impulsado, ¿qué pasa? Pues presten mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, cuando A es el impulsor, ¿qué pasa con el torque en el eje A? Pues si este B impulsa A, el torque aumenta, Inges. ¿Estarán de acuerdo? Disminuye la velocidad, pero el torque aumenta. Es decir, son inversamente proporcionales. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues mucha atención. Y tiene que ver con esta ecuación, así que no la pierdan de vista. Veamos, ¿qué es lo que está pasando? Cuando A mueve a B, Inges, sí es cierto, el torque aumenta. De hecho, este es el principio de un motorreductor. Pero muchos de ustedes dicen, profe, ¿aumentó la potencia? ¿Y qué creen, Inges? Que no, jamás aumentó la potencia. La potencia siempre fue o siempre va a ser exactamente la misma en un arreglo de engranes. Siempre es la misma, Inges. ¿Qué fue lo que cambió? Pues lo que cambió fue el torque. Sí, eso sí pudo haber cambiado. ¿Y por qué decimos eso? Esta es nuestra ecuación base, Inges, pero ¿qué pasa si yo les digo, a ver chicos, vamos a despejar el torque? Y nos quedaría como el torque igual a la potencia entre omega. ¿Qué pasa con omega? Presten atención. Cuando omega, vean que es inversamente proporcional al torque. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando omega es muy grande, es decir, la velocidad angular es muy grande, ¿qué pasa con el torque? El torque va a disminuir. Y viceversa, cuando la velocidad angular es muy pequeña, ¿qué va a pasar con el torque? El torque va a aumentar. ¿Y cuál es la constante, chicos? Pues la que se mantuvo constante fue la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia no depende de los engranes, depende de la fuente de energía de donde se esté obteniendo el movimiento. Es decir, chicos, presten atención porque si nosotros tenemos un motor eléctrico, vamos a suponer que tenemos un motor de medio caballo conectado al engrane B. Pues, ¿qué creen? Que sí es cierto, el motor de medio caballo está conectado aquí en este engrane B, pero al momento de hacerlo funcionar, vamos a tener un mayor torque que nosotros en A que en B. El torque va a ser mayor. Pero ¿qué creen? No quiere decir que la potencia aumentó. Jamás. Aumentó el torque, pero la potencia se mantuvo. Por eso, ingenieros, es que no lo deben de confundir. Si quisiéramos aumentar la potencia, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que cambiar el motor y traer un motor de un HP, por poner un ejemplo. Otro ejemplo muy claro es el carro, ¿no? Su carro, chicos. Yo sé que ustedes tienen lana y llegan en carro a la escuela como universitarios, pero bueno, pues uno era pobre, de familia numerosa, pero no pasa nada, chicos. ¿Qué pasa? Con el carro,
Vamos a suponer que tenemos un Chevy, pequeño Chevycito con 70 caballos de fuerza. Nosotros de pronto metemos primera. Cuando nosotros ponemos primera, Inges, ¿qué es lo que está pasando? En la caja de cambios se conecta el engrane más pequeño con un engrane muy grande. ¿Por qué? Porque requerimos una gran cantidad de torque. Entonces, nosotros aceleramos y sí, vamos a poder subir pendientes sin ningún problema, pero ¿qué pasa con la velocidad? Que vamos a 30 kilómetros por hora y el motor ya va ta 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 ta. En ese momento nosotros metemos segunda. Pues segunda, ¿qué es lo que hicimos, chicos? Conectar el engrane grande con un engrane poquito más grande. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos teniendo torque, le seguimos aumentando el torque a las ruedas porque este engrane sigue siendo más pequeño. Y sí, llegamos a 60 kilómetros y ya no me da más velocidad. ¿Qué hacemos? Metemos tercera. Bueno, pues en tercera está más grande todavía. Y bueno, en tercera, ahí va, chicos. ¿Ya no puedo arrancar yo un carro en tercera? Bueno, yo sé, alguien va a decir, profe, yo sí tengo una Golf y sí la arranco hasta en quinta y pisteando y bueno, ya no digo más. Pero no, chicos, ya es muy complicado arrancarlo en tercera. Pero ¿qué características tiene la tercera velocidad? Que me permite ir a una velocidad mayor, menor torque, mayor velocidad. Y si suponemos que en lugar de un Chevy tenemos un bochito que tienen 4 velocidades, pues ¿qué creen, chicos? Que cuando nosotros metemos cuarta, entonces vamos a suponer que los engranes están en la misma, del mismo tamaño. Es decir, la relación de transmisión es 1:1 y sí, vamos a tener una gran velocidad, pero nuestro torque poco a poco va disminuyendo. Este ejemplo se los digo, Inges, para que ustedes aprendan a diferenciar entre la potencia y el torque, porque es algo indispensable. Si quisiéramos aumentar la potencia del bochito, pues obviamente no lo vamos a hacer con una transmisión, sino que si lo vemos ya más fríamente, si una transmisión, pues podría optimizar ciertas pérdidas de energía que una transmisión convencional no podría, pero eso ya es otro show y no estamos hablando exactamente de cómo optimizar una transmisión. Pero a grosso modo, si queremos aumentar la potencia del bochito, pues tenemos que aumentarle un turbo, podríamos, no sé, ponerle un motor de Lamborghini, tendríamos que cambiar esa fuente de movimiento, Inges. Entonces, así es como funciona, Inges. Así es como funciona. La potencia no aumenta a menos que se cambie la fuente de movimiento o disminuye. Entonces, la potencia siempre va a ser la misma. Lo que sí va a cambiar, ¿qué es? Torques y velocidades. Eso sí lo van a ver. ¿Y qué pasa con esta ecuación, Inges, que yo puse inicialmente? La potencia es igual al torque por la velocidad angular. Pero resulta de que, bueno, aquí nosotros podemos apreciar, va a decir, profe, pues aquí tiene otra ecuación que está totalmente distinta. Y la realidad es que no. Es la misma ecuación, Inges. Vean, este es el torque. 63,000, profe, aquí no tiene ningún 63,000, no, Inges, porque aquí la potencia, si estamos trabajando, por ejemplo, en sistema internacional, está en joules sobre segundo, o en watts, por ejemplo. Y aquí, pues, es para trabajar con sistema inglés. ¿Por qué? Porque la P es la potencia, pero atención, Inges, en HPs, en caballos de fuerza. Aquí está en watts, aquí está en cuando la potencia está expresada en caballos de fuerza. Y tenemos que esta es la velocidad angular. N, pues es la velocidad de giro en RPM que conocemos como velocidad angular. Esta ecuación es la misma que esta, solamente que en diferentes sistemas de unidades. Y listo. Así de simple es como funciona el tema de la potencia. Por eso se van a dar cuenta de que una locomotora pues tiene una gran potencia, desde luego, pero el torque es algo endemoniado. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Pues no es tan alta como nosotros quisiéramos. Nosotros en nuestro Chevycito de 70 caballos de fuerza podríamos ganarle sin ningún problema a esta locomotora. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro Chevycito no podríamos cargar ni siquiera, me atrevo a decirlo, ni siquiera un solo vagón de esta locomotora. Así es como funciona el tema de la potencia, ingenieros, y vamos a pararle por hoy hasta aquí.
El día de mañana vamos a tener otra transmisión, vamos a seguir con estas presentaciones hasta terminar de ver toda la teoría que involucra el diseño de ejes. ¿Qué es lo que vamos a ver en futuras sesiones? Vamos a ver cómo se comportan las fuerzas en los ejes, tanto fuerzas generadas por engranes, por poleas, por algún otro dispositivo que transmita fuerza o potencia. Después vamos a ver el tema de los concentradores de esfuerzos, cómo es que vamos a considerar los concentradores de esfuerzos de acuerdo a las sujeciones que nosotros pongamos, y vamos a terminar con las teorías de diseño. Estas teorías de diseño pues, nos van a servir para diseñar ejes, válgame la redundancia, pero ya con algunos factores de seguridad. Así que bien, ingenieros, vamos a pararle hasta aquí. Les agradezco a todos que hayan asistido, a toda la banda de YouTube en el directo. Llegamos a 10 vistas de manera simultánea. Es un récord, acostumbrado a 2, llegamos a 10. Gracias, chicos, gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente emisión. Un fuerte abrazo para todos. Estimado Luis, también muchas gracias. Un abrazo, Inge, que esté muy bien. Estudiantes, quédense ustedes porque todavía tenemos ahorita un pollito que echarnos con ustedes. Gracias, chicos. Excelente mañana para todos.